años. Aquí la iglesia ha funcionado casi 20 años y desde el segundo piso estamos transmitiendo y vamos a seguir transmitiendo los domingos desde este lugar, porque vamos a implementar algunas estrategias que le vamos a estar diciendo por el interno del WhatsApp para que conozcan lo que estamos haciendo. Bendiciones a todos. Vamos a escuchar la palabra del Señor, a estar dispuestos en esta hora para estar atentos a la voz de Dios. Si escucha bien el sonido, por favor escríbame ahí. Mi director de cámaras está pendiente de los mensajes. Escríbame por favor si están escuchando bien el sonido, si está bien de sonido ahí. No voy a usar el micrófono que tenían los hermanos porque pues mi voz es un poquito alta y de pronto se satura allí. Listo, entonces ¿ya dijeron algo? Compañero ahí de las cámaras. Muy bien, vamos a orar para estudiar la palabra en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta hora por el privilegio, por la maravillosa oportunidad de escuchar tu palabra, de saber de tu reino, Señor. En el nombre de Jesús te honramos y te bendecimos en esta hora, porque tu misericordia nos ha alcanzado, Señor. Permítenos en esta hora comprender en gran manera los secretos de tu reino, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. En el día de hoy he querido titular este mensaje: Herodes, Pilatos y el ladrón. Herodes, Pilatos y el ladrón. Así se llama nuestro mensaje de esta mañana de escuela dominical: Herodes, Pilatos y el ladrón. Este mensaje vino a mi vida esta semana haciendo el devocional con mi familia en la noche. Estábamos leyendo allá en Lucas capítulo 23 la historia un poco de Herodes, y de una el Señor trajo esta palabra a mi corazón y quiero compartirla con ustedes. Vamos a ir desarrollando la vida de estos tres personajes de la Biblia, y a través de estas vidas vamos a sacar una enseñanza para nuestra vida, y cada uno de los seres humanos podríamos decir que está ubicado en cualquiera de estos personajes. En Herodes, ahí puede haber un Herodes conectado. Pilatos, ahí puede haber un Pilatos conectado. Aquí entre los que me acompañan en esta transmisión puede haber un Pilatos. Y el ladrón, pues ahí nadie dice, no, yo menos. ¿Cómo voy a ser yo un ladrón? Pero cada una de las conductas de estos personajes dimensionan la actitud correcta con la cual una persona o todo ser humano tiene que acercarse a Dios. Vamos a abordar primer personaje, Herodes. Ahora, Herodes, más que un nombre, es un título de una dinastía de personajes que gobernaron, y eran personajes que pertenecían a un linaje de gente muy importante, y estos personajes descendían de Idumea, que es Edom, y Edom es descendiente de Esaú. Así que esos eran los orígenes de los Herodes. Usted encuentra un Herodes que mandó a matar a los niños cuando Jesús estaba pequeño, mandó a matar a todos los niños. ¿Recuerdan? Ese no era el mismo Herodes que mandó a crucificar al Señor. Tampoco era el mismo Herodes que murió reventado de gusanos, podrido de gusanos en Hechos en tiempos del apóstol Pablo. No eran los mismos Herodes. Herodes, el que mandó a matar a todos los niños, era Herodes el Grande. Herodes, el que crucificó al Señor, era Herodes Antipas. Y Herodes, el que murió lleno de gusanos en Hechos, era Herodes Felipe. Herodes, la palabra Herodes no es un nombre como tal, sino un título de una dinastía de personajes descendientes de Idumea, de los edomitas. Y el Herodes que vamos a estudiar es Herodes Antipas.
ese era hijo de Herodes el Grande. Herodes el Grande fue el que mandó a reconstruir el templo de Jerusalén. Por eso llamaban el templo de Herodes en días del Señor Jesús, porque el templo que se conocía como de Salomón había sido destruido, y Herodes el Grande, en días del Señor Jesús, cuando estaba pequeño, fue el que mandó a reconstruir ese templo. Por eso se conocía como el templo de Herodes. Entonces, ese Herodes el Grande era malo, como todos los Herodes, pero este era más malo que todos. Y este hombre tenía temores terribles de perder el reino y mataba a los familiares que él consideraba candidatos a recibir la posición social de reinado que él tenía sobre Judea. Entonces, cuando iba a morir Herodes el Grande, dividió el reino en su testamento, y una parte de ese reino le tocó a Herodes Antipas, el que estaba en días del Señor Jesús en su ministerio. A ese Herodes Antipas es el que el Señor le llama zorra. Cuando le dicen los discípulos, o le dicen unos fariseos más bien, Herodes te quiere atrapar, y él dice, dile a esa zorra que es necesario que yo predique aquí hoy, mañana y en 3 días me vaya. No sé si recuerdan ese pasaje. Ese es Herodes Antipas. Antipas significa retrato del Padre. Herodes Antipas es una referencia. La palabra Antipas era que era el mismo retrato de Herodes su papá. Entonces, este Herodes es el que vivió, Herodes Antipas es el que vivió en los días cuando el Señor fue crucificado. Y yo quiero que miremos la actitud de Herodes, o la personalidad de Herodes. Primero, Herodes era un tipo de apariencia religiosa. De hecho, Herodes había confesado la fe judía. Herodes se había hecho judío, había judaizado, y tenía este Herodes Antipas, era de Idumea, la mitad era de Idumea y la mitad era samaritano. Su papá era de Idumea y su mamá era samaritana. Entonces había una mezcla, y Herodes Antipas había abrazado la fe judía. De hecho, iba a la Pascua. Mire Lucas 23:7, lo que dice acerca de Herodes. De Herodes Antipas. Antipas significa retrato del Padre. O sea que era igualito al papá. Era el mismo retrato de Herodes el Grande. Lucas capítulo 23, mire lo que dice. Versículo 7. Y al saber, desde el 6 dice, cuando Pilato, oyendo decir Galileo, hablando de Jesús, preguntó si el hombre era Galileo, o sea, se refieren a Jesús. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, estamos hablando de Antipas, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. ¿Qué estaba haciendo Herodes Antipas en Jerusalén en días del Señor? Cuando fue crucificado, estaba asistiendo a la Pascua, estaba asistiendo a la fiesta nacional de los judíos, porque él aparentaba ser un hombre de fe, aparentaba ser un hombre de mucha conocimiento de la ley de Dios, y él abrazó la fe judía públicamente para aparentar una espiritualidad. Eso era lo que quería aparentar Herodes, una espiritualidad. Miren, Lucas capítulo 9, versículo 7, lo que este hombre creía. Este Herodes fue el mismo que mandó a decapitar a Juan el Bautista. Este Herodes le quitó la mujer a su hermano Felipe, a su medio hermano, a Herodías. Este Herodes era un perverso tremendo, pero él
quería manejar una apariencia espiritual. Y ahí vamos entrando en detalles en la personalidad de Herodes y podemos evidenciar esa personalidad en mucha gente, en muchos seres humanos que quieren tener una apariencia espiritual. Mire lo que dice Lucas capítulo 9 versículo 7. Lucas 9, 7. Herodes el tetrarca oyó de todas las cosas que hacía Jesús y estaba perplejo, porque decían algunos: Juan ha resucitado de los muertos, otros: Elías ha aparecido, y otros: algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y dijo Herodes a Juan: yo lo hice decapitar. ¿Quién pues es este de quien oigo tales cosas? Y procuraba verle. Este Herodes Antipas escuchó hablar de Jesús y empezó a tener un interés por conocer a Jesús. Empezó a tener un interés por quién era Jesús, por quién era el Señor. Y escuchaba que algunos decían: es Juan el Bautista, y él había decapitado a Juan. Herodes lo había decapitado, así que estaba asustado. Herodes era un tipo que estaba asustado por las cosas espirituales. Tenía terronera, tenía temor. Y entonces este Herodes representa a una persona que está siendo curiosa por las cosas espirituales, que tiene curiosidad por lo espiritual, que escucha de Jesús y tiene una curiosidad por saber quién es Él, pero a la vez tiene pavor, tiene temor porque ha cometido tantas faltas contra Dios y sabe que tiene una deuda grande con Dios, sabe que tiene una deuda tremenda con el Señor, y entonces él sabía que había actuado mal contra Juan el Bautista y tenía miedo. Se me apareció otra vez Juan el Bautista y me las va a cobrar todas. Y luego dice en el 9, la última parte, 9:9, la última parte: y procuraba verle. Cientos de personas hay que procuran saber de Jesús, saber quién es Él. Escuchan de las cosas espirituales, escuchan de las cosas de Dios. Ese era Herodes Antipas, un hombre que escuchaba de las cosas espirituales, que tenía curiosidad por las cosas de Dios, pero esa curiosidad era porque tenía también temores por lo que tenía en el pasado, por todo lo que había practicado, incluso contra Dios. En Lucas 23:8, mire lo que dice. ¿Cuántos están gozosos? Aleluya. Denle gloria a Dios. Lucas 23:8, mire lo que dice. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho. Es el mismo pasaje que estábamos leyendo ahora. ¿Se acuerdan de cuando vimos que Herodes había participado de la Pascua? Ahora, cuando le mandan a Jesús, mire lo que dice el 8. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho. Recuerdan que el 9 decía que procuraba verle. Pues aquí se le cumplió el milagrito. Aquí se le cumplió su sueño. Aquí tuvo la oportunidad de encontrarse cara a cara con el Señor, pero en el día de la muerte del Señor, en el día del juicio del Señor, a Herodes le tocó participar del juicio del Señor. Y él dice: Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho porque hacía tiempo que deseaba verle. ¿Por qué? Porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Hay gente que cree que Dios está obligado a cumplirle el milagrito. Ese era Herodes. Creía que Jesús venía a presentarle un espectáculo.
El evangelio no es un espectáculo que puede saciar el deseo de mi corazón. El evangelio es poder de Dios y el evangelio está sometido a la soberanía de un Dios que es poderoso y de un Dios que gobierna sobre cielos, tierra y mar. No dependen las cosas de nosotros, no depende del que quiere ni del que corre, depende de Dios que tiene misericordia, aleluya. Y hay miles de personas que vienen al Señor como Herodes, esperando el milagrito, esperando verle hacer señales. ¿Usted cree que Herodes merecía que Jesús siquiera lo mirara? Es más, Jesús no le habló nada a Herodes. Jesús no le dijo nada a Herodes. Herodes representa un hombre que se cree religioso en sí mismo y que cree que Dios está obligado a hacerle lo que él quiera. Y así hay cientos y miles de personas que vienen a una iglesia, que abordan un video como este y creen que Dios está obligado con ellos. No, señores, Dios no está obligado con nosotros. Dios es soberano y Dios hace lo que quiere cuando quiere, porque Él es el dueño de todo. Aleluya. Denle la gloria a Dios porque Él está acá. Denle un aplauso al Señor. Bendito es su nombre. Gloria a Dios. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho porque hacía mucho tiempo que deseaba verle. ¿Y para qué quería verle? Porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Y usted ve en las películas que lo ponen a Herodes y a Jesús frente a frente, y Herodes le dice: haga pues alguna señal y haga algo, vamos, y lo molesta y lo molesta, como dicen por allá en el sur del valle, lo toposea. Toposear es molestar, fatigar. Hermanos, mire lo que dice el versículo 9: y le hacía muchas preguntas, pero nada le respondía. Pero él nada le respondía. Herodes representa a un hombre, una mujer, un ser humano que tiene preguntas a Dios y lo acosa. Y dime por qué me quitaste mi hijo. Y dime por qué. ¿No ha visto gente? ¿Y por qué la pandemia? ¿Y por qué esto? Y creen que Dios está... ¿Y qué dice? Jesús no le respondió nada. Lo dejó más enojado. Él esperaba, tenía una expectativa. Ahora que vengo a Jesús, Él está obligado a responderme todo. Pero saben una cosa, Jesús no le respondía y le hacía muchas preguntas, pero Él nada le respondía. 10. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados, mire, le menospreciaba y escarnecía, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Mire cómo lo aborda. Ay, qué rico viene Jesús. Ay, me va a hacer un milagrito. Ay, le voy a preguntar por qué me quitó a mi hijo, por qué hizo tal. Y Jesús se quedó callado. Jesús no le respondió. Jesús no hizo ninguna señal, ningún milagro. Y entonces, ¿en qué quedó su emoción? En blasfemar contra Dios, en escarnecer al Señor. Entonces, 11. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció. ¿Qué es escarnecer? Burlarse, humillarlo y hasta golpearlo, escupirlo con sus soldados. Le vistió de una túnica hermosa, espléndida, y le molestaba. Oh, rey bendito. Se burlaba del Señor. Mire cómo comenzó Herodes. Ay, qué rico viene Jesús. Oh, gloria a Dios. Ay, ahorita voy a aprovechar y me hace un milagrito. Y luego que el Señor no le responde, se enoja contra el Señor y entonces empieza a blasfemar contra Él. Eso representa gente que se acerca al Señor, gente que se acerca a Dios, expectantes de porque creen que merecen algo,
porque creen que Dios está obligado con ellos. Y cuando no reciben lo que quieren, se van blasfemando de las iglesias, de los pastores, de los creyentes. Eso es unas mentirosas allá, unos vividores, unos desgraciados. Vea, yo llegué con esta pata ahí zancochada y sigue así. No, señores, Dios no tiene en nosotros o con nosotros ninguna obligación. Si Él quiere sanarle su pie, que ahora le dije pata, Él lo sana. Si Él quiere hacerlo, lo hace. Él no está obligado con usted. ¿Quién le dijo a usted eso? Él no está obligado con usted ni conmigo a hacer nada. Él lo hace porque nos ama, por su misericordia. Me impactan los hombres de Dios que no recibían respuesta. Pablo, uno de ellos. Ya le he dicho varias veces que me quite este aguijón, pero la última vez me dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y Pablo entonces se fue del ministerio, se fue enojado de la vida cristiana. No, siguió ahí. Amén. No creo que haya ningún Herodes por ahí fisgoneando. Todos ustedes aman al Señor sin interés alguno, sinceramente. Amén. Y que nos responda o que no nos responda, le amamos con todo nuestro corazón. Amén. Amén. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén. Denle la gloria al Señor en esta hora, aleluya. Amados, aquellos tres de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abed-nego era el nombre babilónico. Ananías, Misael y Azarías era el nombre hebreo. Los iban a tirar al horno de fuego ardiendo 7 veces más. Y el rey los pone delante y les dice: ustedes van a adorar al Dios que yo tengo. Y ellos dicen: sepa Dios, sepa, oh rey, que nosotros, al Dios que le servimos, Él nos puede librar del horno de fuego. Pero si no nos libra, no nos vamos a postrar. Mire, si nos responde bien y si no, no. Pero hay muchos Herodes por ahí que cuando Dios no les responde, ya se les acaba la emoción, ya se les acaba la expectativa. Esos son unos Herodes. Pilatos. Por ahí hay otros Pilatos. Pilatos, Poncio Pilatos. Bueno, Poncio creo que era el apellido y Pilatos era el nombre. No sé por qué Poncio Pilatos, se los debo. Si alguno sabe, algún estudioso de la Biblia hay por ahí, ¿qué significaba Poncio? Pilatos, Poncio Pilatos, procurador romano, era un procurador romano. Él era un procurador romano. Y él está encargado de todas las provincias romanas del sector de donde estaba ubicado Judea y esos sectores. Y en Lucas capítulo 23, mire lo que dice acerca de Poncio Pilatos. Gloria a Dios. Lucas 23. ¿Cuánto se gozan en Dios? Amén. Lucas 23, 13. Es una bendición estar en esta hora estudiando la palabra. 23, 13. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo: me habéis presentado a este como un hombre que perturbaba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre, delito alguno de aquellos de que le acusáis. Consideró inocente a Jesús. Vamos bien, ¿cierto? Vamos bien con Pilatos. ¿Cierto que sí? Esa es una persona que es tan como, uno la ve y dice: uy, es como cristiano, ¿no? Es como convertido. Me cae bien.
¿No les parece hasta aquí Pilatos nos cae bien? O a mí me cae bien. Y llamó a los ancianos y les dijo, venga, no, ustedes me trajeron aquí un hombre, ese hombre es inocente. Háganme el favor, vamos a solucionar esto de otra manera. ¿A ustedes qué les pasa? ¿Desde cuándo van a matar a un inocente? Por los clavos de... Bueno, todavía no iba a decir por los clavos de Cristo. Pero estaba allí, casi que se persinaba de esto. O sea que representa un tipo como buenachón, una mujer como bondadosa, que uno le ve como unos matices de cristiandad. ¿No se han encontrado ustedes con gente así? Que hasta dice gloria a Dios, aleluya, bendito, oh santo, alábale. Ese es un personaje Pilatos. Y consideró a Jesús inocente. Mire lo que dice Juan 19:12. Juan 19:12. Estamos mirando a Pilatos, ¿no? Desde entonces procuraba Pilato soltarle. Porque el 11 dice, respondiendo Jesús, ninguna autoridad tendrás contra mí si no te fuere dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. El 12, desde entonces procuraba Pilato soltarle. O sea, Jesús lo confronta y le dice, oye, hay un pecador mayor que tú. O sea, le dice, tú eres un pecador porque me vas a matar, me vas a entregar. Pero el que me trajo, ¿quién lo había mandado a Herodes? A Jesús, a Pilato, Herodes y los ancianos. Y Jesús le dice, el que me mandó a ti es más pecador que tú. Y Pilato como que se asusta y dice, a este hay que ayudarlo, a este hay que soltarlo. Y empieza a hacer todo lo posible por soltar al Señor. Desde entonces procuraba Pilato soltarle. ¿Sabe? Ese es un Pilato. El que procura hacer las cosas bien. El que procura hacer las cosas como honestamente. El que tiene una confrontación espiritual y dice, no, yo voy a cambiar. Yo voy a hacer las cosas bien. No, Señor, cuenta conmigo. No, para las que sea. Todo bien conmigo, Señor, yo te voy a cumplir. Y es más, Señor, si me das la herencia, yo te voy a dar la mitad. Incluso le prometen al Señor. Ese hombre está como tan cerca a Dios, como tan cerca de las cosas de Dios. Mire, sin perder ese versículo porque ahora lo vamos a necesitar. Juan 18, una hojita más atrás. Juan 18, el versículo 38, mire lo que dice. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Está hablando con Jesús. Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Habló mucho con Jesús. Desde el 28 estaba teniendo una conversación con el Señor. ¿Y sabe cuál fue la pregunta que Pilato le hizo al Señor? ¿Qué es la verdad? Juan 18, estamos en el 38. ¿Qué es la verdad? Pilato estaba interesado por saber qué era la verdad. ¿Acaso no es el interés de todos los hombres? ¿Cuál es la verdad? ¿Qué es la verdad? Quiero conocer la verdad. Hay tantas corrientes, hay tantas filosofías. Pilato estaba con la verdad enfrente de sus narices. La verdad se llama Jesucristo. La verdad no es una religión. La verdad no es un pensamiento. La verdad no es una doctrina. La verdad es un hombre. Se llama Jesucristo y vive por los siglos de los siglos. Pilato es un hombre que está buscando la verdad. Pilato es un hombre que tiene interés por la verdad. Entonces, dice la Escritura que no halló en él ningún delito, el 39, pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua.
¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? O sea, Jesús, dice Pilato a la multitud. 40. Entonces todos dieron voces de nuevo, diciendo: no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Para mí, Barrabás era el jefe de los otros dos que crucificaron con el Señor. Para mí, no dice la Biblia eso, pero para mí era Barrabás el patrón, el jefe, el patrón del mal. Era el malo de esa gallada, de ese combo, de esa banda criminal aquí entre nos. Era el terrible secuestrador, ladrón, pillo, y prefirieron a ese tipo. Pero Pilatos quería cambiarlo, hacer un canje. Les cambio a Jesús por Barrabás. ¿Y qué decía el pueblo? No, suelten a Barrabás. Mire, 27:19 de Mateo. Mire lo que dice. 27:19. ¿Todavía están aquí o no? 27:19. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. La esposa de Pilatos, en el momento que lo iba a condenar, le mandó a decir, él estaba sentado en su trono y le mandó a decir: ve, dígale a Pilatos que por favor no tenga nada que ver con ese justo. La mujer de Pilatos tenía pesadillas, tenía sueños acerca del Señor. Dijo: no tengas nada que ver con ese justo, porque él es inocente. ¿Saben cómo concluye la historia de Pilatos en estos escenarios? Mandó a traer una coca, ustedes conocen, se lavó las manos y dijo: yo no tengo nada que ver con este, ahí se los entrego, mátenlo. ¿Saben por qué? Vuelvan a Juan 19:12. ¿Escucha muy bajo, dice? Bueno. Entonces aumentémosle al sonido aquí. Listo, entonces ahí. Juan 19:12. Vuelvan ahí a Juan 19:12, por favor. Juan 19:12. Estamos mirando la actitud de Pilato. 19:12, mire. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, ya leímos esa parte, pero los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. César era el emperador romano. Y con eso lo presionaron los judíos. Los judíos eran enemigos del César. Pero con tal de matar al Señor, arrinconaron a Pilato. Y Pilato quería salvar a Jesús. Pilato quería estar del lado del Señor. Pilato quería conocer más al Señor, conocer la verdad, conocer a Jesús. Pero lo arrinconaron, lo presionaron con que le iban a denunciar con el gran emperador romano César. Y Pilato se llenó de miedo, Pilato se llenó de temor y prefirió entregar al Señor. Esto representa a hombres y mujeres que tienen curiosidad por Dios, que tienen curiosidad por lo espiritual, pero cuando son confrontados con el mundo, cuando son confrontados a que tienen que abandonar el mundo, son confrontados a que van a padecer peligros, entonces más bien abandonan las cosas de fe. Y aún prefieren entregar al Señor. Mire, lo entregaron. Lo entregó Pilatos. Cogió una coca y se lavó las manos. Como quien dice: yo nada sé de esto. Pero ¿usted cree que Pilato no era culpable? Pilato era igual de culpable. Dice la historia que un día Pilato, después de esto, a los años, se suicidó. Dice la historia, no la Biblia. Pero dice la historia que un día Pilatos, no sé, cogió una cuerda y la puso allá en una viga y se ahorcó, o si se cortó la garganta, no sé, o sea, si se tiró de un piso
alto, no sé. Pero dice la historia que un día Pilatos se suicidó. Y si eso es así, yo estoy seguro que le carcomía la conciencia de lo que un día había hecho. Dice la historia que Herodes fue exiliado de su reino. Herodes Antipas fue echado de su reino y traicionado por su mismo hermano Felipe II. Herodes Felipe II. Eso dice la historia de esos personajes. Pero hay un tercer personaje cuya historia terminó y la Biblia la registra. Y ese es conocido como el ladrón, aunque ya no es ladrón porque ya está en el reino de los cielos. Ubíquese por favor en Mateo capítulo 27. Mateo capítulo 27, versículo 44. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Hemos visto que el ladrón que se salvó era como muy bonachón, ¿no? Ay, tan bonito, ay, tan especial. No, ese era un desgraciado también. ¿Qué es desgraciado sin gracia? Ese era un desgraciado totalmente. Y también lo injuriaba y lo insultaba. El uno a la derecha, el otro a la izquierda. Los dos, dice aquí, lo mismo le injuriaban también los ladrones, los dos. Mateo 27, 44. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Jesús en la mitad. Se dice que cuando eran tres, el más perverso estaba en la mitad. ¿Sabían eso? El más terrible. ¿Y saben quién estaba reemplazando a Barrabás? El Señor Jesús. ¿A quién estaba reemplazando Jesús en la cruz? A Barrabás y a usted y a mí. El más perverso iba en la mitad. O sea que el lugar de Barrabás lo estaba ocupando Jesús. Y los otros dos eran los amigos de Barrabás. Seguro que sí. Bueno, no dice la Biblia eso, pero yo quiero decirlo. Y estaban allí estos dos ladrones. Y esto sí lo dice la Biblia. Lo insultaban los dos. Que bájate de ahí. Bueno, no boleaban las manos porque estaban crucificados. Qué desgraciado, que vos no sos nadie. Y lo insultaban con palabras soeces. Todos tres desnudos, totalmente desnudos. No es que estaban con un pañalito ahí como dicen las películas. No, totalmente desnudos. Con todos sus genitales expuestos, los tres, una vergüenza. Hay un pasaje que dice que esto era un espectáculo. Y encima, yo el otro día prediqué acerca de las últimas 6 horas de Jesús en la cruz. No sé si se acuerdan, ahí está en YouTube, por si quieren ir algún día. Y esto está ahí, ese espectáculo, y estos desgraciados, los dos, que son nada, que sos un desgraciado, un mentiroso, y estaban insultando al Señor con palabras terribles. Ese es el tercer hombre del cual quiero hablar. ¿Se acuerdan de Herodes? ¡Ay, qué rico, viene el Señor! ¿Se acuerdan de Pilatos? ¡Uy! ¿Cuál es la verdad? Yo quiero conocer la verdad. No lo crucifiquen. Pero este último que estoy hablando, el ladrón, sí es un desgraciado. Abiertamente. ¿Qué? Ponela como que grande. ¿Qué? Ese ladrón. Tienes que pararse. Te vas a matar, salvanos. Eso es un pillo. Abiertamente. Este no tiene máscaras. Este no tiene una condición de apariencia. Este está expuesto desnudo frente a la gente. Es un desgraciado para todos. Todos saben que es un maldito, porque maldito todo el que está puesto en un madero. Los tres eran unos malditos. Jesús también se hizo maldición por nosotros.
Este no tiene maquillaje, este no tiene apariencia, este fue sorprendido con las manos en la masa, no está escondido, no es un adúltero oculto, no es un ladrón oculto, no es un secuestrador oculto, no es un chismoso oculto, está abierto delante de todos. ¿Saben una cosa? Ese ladrón lo representa a usted y a mí, que en un tiempo atrás hasta blasfemamos de las cosas de Dios, abiertamente dijimos: Dios no existe. Y si llegara a existir, no quiero saber nada de Él. Este ladrón empezó a ser oprimido allí en la cruz, a ser apretado, empezó a ser desgarrada su carne, puesto en máxima presión. La muerte lo visitó y está a punto de morirse. Y a punto de morirse cambia la expectativa. Versículo 23 de Lucas. Capítulo 23 de Lucas. Lucas capítulo 23. Este hombre ladrón lo representa a usted y me representa a mí. Usted está escandalizado porque usted es high class. Pero nosotros estamos representados en ese tipo, sin gracia, sin favor, expuestos al público como pecadores. ¿O quién no conocía de su vida que era un chismoso, una chismosa, un drogadicto, un ladrón, un mujeriego? ¿Quién no conocía de su vida pasada? Y tú que me ves ahora, ¿quién no conoce de tus andanzas? Que eres un adúltero, que eres un mentiroso. Así estaba expuesto este tercer personaje, conocido como el ladrón. Lucas 23, 39, mire lo que dice. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Esto representa a una persona que, aunque ha andado mal toda su vida, tiene la capacidad y la sensibilidad de Dios para arrepentirse. Esta persona representa a aquel que quiere nada de Dios, que quiere absolutamente nada de Dios, pero tiene un momento donde el Señor le confronta, como te confrontó a ti, como me confrontó a mí, y esa dureza, y esa obstinación, y ese corazón empedernido, y ese corazón endurecido, empieza a ser ablandado por la persona maravillosa de Cristo. Este hombre tiene un encuentro con el Señor ahí en la misma hora de la muerte y se arrepiente y dice: hoy necesito que me salves, por favor, acuérdate de mí en el día de tu reino. Él estaba pensando en muchos años a futuro, pero el Señor le dice: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Aleluya. La primicia que Dios el Hijo le presentó a Dios el Padre, la primicia que el Hijo le presentó al Padre fue un ladrón. ¿No les parece maravilloso? Hermanos, si el Señor tuvo esta misericordia con este hombre conocido como el ladrón, ¿cuánto más contigo y conmigo? ¿Qué diferencia de Herodes, de Pilatos y del ladrón? Pilatos quería conocer al Señor, pero tuvo miedo de perder su posición. Herodes quería conocer al Señor, pero por un interés. Y cuando no vio hecho lo que quería, empezó a hacer lo contrario.
Este hombre, el ladrón en la cruz, blasfemaba contra el Señor, pero hubo un momento donde reaccionó. Reacciona. Es tiempo de reaccionar. Yo no sé en qué camino tú andas, yo no sé en qué pasos tú andas, yo no sé si tienes ya la muerte en el cuello, yo no sé si el último día de tu vida es hoy, pero te digo, reacciona, porque hay un Cristo que vive y reina por los siglos de los siglos y te puede cambiar y te puede perdonar y te puede restaurar. Repito, si lo hizo con ese ladrón en la cruz, cuánto más contigo que tienes esta oportunidad de consagrarte a Dios. Amada iglesia, qué lindo es haber podido aceptar a Cristo en nuestro corazón. Qué lindo es ahora no tener apariencia de piedad. Qué lindo es ahora no tener una fachada, sino sinceramente poder traer nuestras desgracias delante del Señor para que Él las cambie por su gracia infinita y su misericordia. ¿Alguien dice amén a esa palabra? Usted decida si es el Pilato, si es el Herodes o si es aquel ladrón que dice: Señor, acuérdate de mí, cámbiame, transfórmame, renuévame, restáurame, vivifícame. Y Él sabe qué va a hacer. Hoy mismo va a cambiar tu desgracia. Aquel que era un desgraciado empezó a tener la gracia de Dios y murió en ese instante, pero partió derechito al cielo. La historia dice que ese tipo murió, pero que ahora está en el cielo. El primer salvo después de la muerte de Cristo se llama un ladrón. No sé cómo se llama, Federico, Mateo, Augusto, pero era un ladrón. Y ese fue el primero. Ese llegó al cielo primero que usted y yo, que somos tan buenos. Amén. Porque ese es el Dios que tenemos. Pero Herodes, nada. Pilatos, menos. Y aquel hombre arrepentido pudo tener la gracia del Señor. Oremos al Señor. Démosle la gloria por su palabra.